término habría que felicitar y agradecer esta jornada de solidaridad que se ha dado en estos días y que es de una gigantesca importancia. Es importante porque involucra a actores muy calificados en el entorno internacional. Es importante porque nuestro país ha acudido a una estrategia de tener una imagen pública al exterior de país democrático, sobre todo en el terreno de la OIT, aprovechando su condición tripartita, gobierno, CTM, empresarios, intentando dar una imagen engañosa frente al exterior, contrastante con una política interna de nula eficacia de los derechos fundamentales a nivel colectivo. Y es importante porque nos permite contrastar la situación que vivíamos hasta hace pocos años en nuestro país, que estábamos muy aislados del exterior, y hoy podemos celebrar ya casi de manera cotidiana la presencia de sindicalistas, digamos, de gran relieve a nivel internacional, que están acompañando a los trabajadores mexicanos, subrayando un tema fundamental que es el de la libertad sindical. El de la libertad sindical que quisiéramos intentar desarrollarlo en tres aspectos centrales. Uno, alrededor del concepto; segundo, alrededor de la dimensión, las dimensiones de la libertad sindical, y una reflexión vinculada al aspecto internacional. A mí me parece que debemos tener muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad sindical. No es solamente, digamos, un derecho humano, un derecho constitucional, una garantía que nos habla de la capacidad y la posibilidad de que los trabajadores se organicen conforme a sus intereses. Como diría la ley, los trabajadores podrán asociarse, digamos, con libertad en defensa de sus intereses comunes, sino que se trata de un elemento clave, fundacional, central en todo el modelo laboral, que está íntimamente vinculado con la contratación colectiva. A mí me parece que necesitamos ver siempre la libertad sindical vinculado con la contratación colectiva. Por esa la vinculación entre el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT. Nos ha dañado, yo diría, históricamente, de que veamos la libertad sindical como si se tratara simplemente de las reglas relacionadas con el registro de un sindicato. Se trata de mucho más, se trata de un elemento que cruza de manera transversal todo el modelo laboral y que nos explica en buena medida el por qué tenemos los mugrientos salarios que tenemos, por qué hoy, esta semana, por ejemplo, podemos ver en Argentina, podemos ver en Brasil, comparativamente el salario mínimo, digamos, varias veces mayor que el nuestro en muchos países hermanos. Eso explica la condición de precariedad que estamos viviendo, el outsourcing, estamos viendo la imposibilidad de tener sindicatos democráticos, estamos presenciando un contratismo de protección de más del 90% de los centros de trabajo. Realmente el país, les puede decir, lo caracteriza como uno de los modelos más atrasados del mundo. Y el tema de la libertad sindical está ahí en el centro, porque si no hay posibilidad de organizarse, si no hay posibilidad de contratar colectivamente, no hay posibilidad de vender la fuerza de trabajo en condiciones de mínimo equilibrio. Se trata de un tema que tiene varias dimensiones, una frente al patrón, una frente al Estado y otra en el plano interno. Eso me parece, esa triple dimensión es clave para poder observar la gigantesca importancia del tema. Frente al Estado está el tema de los regímenes sindicales, está el tema de la toma de nota, está el tema del radio de acción de los sindicatos, que nos han restringido en una tipología que nos agobia y que nos impide dar el paso hacia la contratación colectiva. Tenemos sindicatos de empresa, de industria, de oficios varios, sindicatos gremiales, en fin, un conjunto de cajones
que luego nos dividen ya en el terreno de la contratación colectiva con ramas federales, ramas locales. Si yo soy confección, no me puedo vincular con la industria textil. Si soy del hierro, puede ser que sea federal, puede ser que sea local. Si soy de empresa, no me puedo meter en un sindicato de industria. Si soy gremial, no me permiten demandar la titularidad. En fin, un conjunto de reglas que nos tienen totalmente atrapados. Cuando hablamos de libertad sindical frente al Estado, estamos hablando de los mecanismos de control corporativo que tanto a nivel federal como a nivel local estamos viviendo. Porque no solamente las violaciones son a nivel federal, esto es muy importante subrayar. A veces siempre estamos pensando que la Secretaría del Trabajo es la causante de todo lo demás. No, también son los gobiernos estatales, muchos, incluso de corte, digamos, sindicatos de oposición, panista y perredista, los que practican las mismas, digamos, prácticas que se actualizan a nivel federal. Esa es una dimensión, esa es la que más estamos acostumbrados. Normalmente estamos pensando en el registro, en la toma de nota, pero hay otra dimensión que nos vincula frente al patrón. El patrón, desde el momento en que en nuestro país se da la práctica, digamos, que es demostrativa, yo diría más significativa del modelo laboral, y que se actualiza cuando el patrón pone al sindicato de su preferencia. Somos digamos, casi el único país en el mundo donde cuando se crea una empresa, el patrón decide si firma con la CROC, si firma con la CROC o si firma con la CTN. Y ahí se inicia una deformación de origen, un tema central. Esta posibilidad de que los trabajadores puedan decidir la contratación colectiva cuando nace. En México no la pueden decidir y por esa razón hay mucho personal de confianza, por esa razón los contratos colectivos cuando nacen sin prestaciones, por esa razón existe una competencia entre los líderes charros para ver quién se baja los calzones más rápido o para ver quién se encuadra más, porque pretenden acceder a la contratación colectiva, a demostrar a través de los que son hoy sus verdaderos, digamos, jefes, que son los abogados empresariales. Hay todo un mercado en el que le dicen, mire jefe, nosotros les damos las máximas garantías, no cobramos nada y le damos un contrato de protección. Ese fenómeno de intromisión patronal que se inicia con la firma del contrato colectivo, pero que continúa por toda la vida sindical cuando el patrón dice, yo tengo el derecho de mantener el sindicato de mi preferencia y cualquiera que intente contradecirlo, lo voy a despedir. Hay una tercera dimensión que es la vida interna de los sindicatos. La falta de libertad sindical frente al líder. La falta de libertad sindical porque no hay transparencia. Todavía me parece absurdo que a estas alturas a veces tengamos discusión sobre si debe o no haber transparencia en los sindicatos, rindiendo cuentas de los dineros, rindiendo cuentas de las decisiones tomadas, rindiendo cuentas de toda la vida sindical. Cuando hablamos del proceso de elección, muchas veces hablamos nosotros de voto secreto, pero la verdad, muy pocos sindicatos lo practican. También en eso tenemos que ser autocríticos, porque si no somos nosotros ejemplo, testimonio de vida democrática, difícilmente podemos andar por aquí y por allá, digamos, alegando que haya un cambio en el mundo de las relaciones de trabajo. Entonces, ese mundo es el trabajador frente al líder. Es una dimensión, pero es una dimensión de la vida interna del organismo. En el centro está la vida democrática, la rendición de cuentas, está la posibilidad real de que los trabajadores puedan acceder. Se ha dicho muchas veces que un sindicato no existe si no puede elegir libremente a sus representantes, si no tiene asambleas decisivas y si no tiene rendición de cuentas alrededor del partido. Esta es la dimensión. Esa dimensión tan importante se va, digamos, transitando en el terreno nacional, en el terreno internacional. El terreno internacional hoy es central y fundamental. Tenemos varios niveles, dos instrumentos que deberíamos nosotros cultivar y promover, que son los convenios internacionales en materia de libertad sindical, convenio 87 y 98, en todos los sindicatos deberíamos estar conociendo, dimensionando su importancia, sobre todo porque nuestro país tiene una jerarquía superior a la ley federal del trabajo. Y eso es importante, porque ahora que se venga este proceso de reforma laboral en el que el PRI, ustedes saben, le exigió al gobierno que retirara todos los temas de transparencia, de auditorías, todo lo que ellos llaman la agenda sindical,
uno de los problemas que tienen es que cualquier reforma de la Ley Federal del Trabajo tiene que respetar el Convenio 87 y ahí están metidos en una bronca tremenda. Aquí el compañero Almeida nos podrá informar de esa demanda tan importante, entre muchas otras labores que han hecho los de la FITIM, una demanda que han decidido presentar ante la OIT, denunciando no solamente casos concretos, como ya veremos con los mineros, con los electricistas, que nos comentará Carlos de Bueno, sino que se trata de una crítica al modelo laboral. Con estas reglas del juego no vamos a ningún lado, sinceramente. Podremos luchar toda la vida, nos vamos a seguir estrellando contra una pared, vamos a tener despedidos eternamente, porque necesitamos cambiar las reglas del juego, y cambiar las reglas del juego es permitirnos, como en cualquier país del mundo, de que podamos formar una organización sindical, que podamos tener un contrato colectivo, que podamos juntarnos los de la rama de industria para tener un contrato colectivo de rama, para que el valor de la fuerza de trabajo no sea siempre un factor donde el de enfrente, cuando cobra un centavo más, se dice que es más caro que nosotros. ¿Por qué? Porque te estás pidiendo mucho cuando pides 5, porque el de enfrente te están dando 4. Entonces, con eso estamos verdaderamente regados. Necesitamos organizarnos por ramas de industria, y para ello el aspecto internacional se convierte en un elemento clave. Por esa razón la jornada que estamos viendo en estos días tiene esa gigantesca trascendencia. También necesitamos acudir más al convenio, digamos, a los acuerdos de colaboración laboral en el entorno de los acuerdos de libre comercio. Hoy tenemos ese acuerdo en México, Estados Unidos y Canadá prácticamente muerto. Ya incluso ni existen oficinas, ya hasta cancelaron las oficinas, ya suprimieron el presupuesto de las oficinas nacionales administrativas, prácticamente ya no hay secretariado, no queda más que un referente en Washington, que ya lo van a retirar en los próximos días, como una muestra de que incluso las promesas de Obama no se han cumplido, y necesitamos nosotros retomar ese espacio. Tenemos que retomar el tema de los derechos humanos. Hay buenas noticias con la reforma constitucional, porque se va a incluir el tema laboral, y estamos hablando del tema de la libertad sindical, porque es central en la competencia de las comisiones nacionales y local de derechos humanos. Entonces, la vertiente internacional se convierte en un elemento estratégico para que podamos ir recuperando la vigencia de estos derechos. Al gobierno le preocupa cada vez que viene una persona del exterior, cada vez que viene un sindicalista de otro país, inmediatamente se le paran las orejas al gobierno, porque rompe, como decíamos, con esa hipócrita actitud de tener una cara al exterior y otra cara frente al interior. La suma de las luchas son muchas, hay visiones distintas. El sindicalismo de las organizaciones del sector tradicional burocrático, muchas de ellas incluso en el terreno de la UNT, lógicamente tienen una visión de la libertad sindical de aquellos que viven la pequeña y mediana industria. Es obvio que en los sindicatos grandes, tipo, digamos, los universitarios, incluso los telefonistas, pues el tema de la libertad sindical pues ya la practican, entonces no se convierte en un tema que digamos, sufran de manera particular. Yo recuerdo mucho a los telefonistas cuando se empezaron a interesar, cuando se intentaron ampliarse a empresas telefónicas y darse cuenta que tenían que luchar con contratos de protección. Eso nos hermanó mucho con los compañeros telefonistas, porque, digamos, su propia realidad empezaron a ver. Lo mismo le pasó a algunos universitarios, hoy les ha pasado a los electricistas, les ha pasado a los compañeros mineros, porque a medida en que uno va transitando hacia otros aspectos, se da cuenta de que las reglas del juego son totalmente desiguales. Simplemente la toma de nota, piensen ustedes lo que han sufrido los compañeros mineros, los compañeros electricistas, con una cosa que en cualquier país del mundo no existe. Cuando cualquier observador internacional dice toma de nota, ¿qué es eso? Es impensable. Era una especie de registro, es como si a la Ford le dieran una especie de toma de nota para ver si funciona como empresa o no empresa. Ahora resulta que las empresas tienen más libertad que los trabajadores para organizarse. O sea, los trabajadores estamos más fregados con el derecho social que aquellos que se rigen por el derecho privado. Por esa razón, compañeros, y termino, necesitamos trabajar en una plataforma común orientada a cambiar las reglas del juego, con una prioridad central en el aspecto internacional, con una oficina especializada en las quejas ante la OIT, esa es una área estratégica, con un seguimiento
en todas las luchas que se dan a nivel nacional, no solamente las que se dan en el centro del país, con un monitoreo de cómo se están comportando los gobiernos estatales, particularmente aquellos que ostentan banderas progresistas. Necesitamos exigirles que den testimonio de una actitud distinta. Cuando ellos controlan las tomas de nota, consienten los contratos de protección, impiden los juicios de titularidad, finalmente nos limitan la posibilidad de que nosotros critiquemos en el aspecto internacional. Se presenta pues como una de las alternativas frente a esta importantísima jornada de solidaridad que tanto agradecemos, la necesidad de que en nuestro país trabajemos todos juntos de manera eficaz en una estrategia orientada a diseñar propuestas, a empujar hacia cambios y a demostrarle a la población de que todos somos trabajadores, de que esto no es un movimiento de la ONG, no es un movimiento del sindicalismo independiente, sino que todos los trabajadores no tenemos futuro, no tendremos posibilidad de mejorar nuestros salarios, no mejoraremos nuestra calidad de vida, no tendremos seguridad social como la merecemos si no contamos con la concertación, la contratación colectiva, y la contratación colectiva no es posible si no hay libertad sindical. Muchas gracias.